Capítulo 66. La rebelión que comenzó en primavera se extendió hasta el verano. El aire seco en comparación con Trebisonda quemaba los pulmones, y la tierra reseca levantaba polvo cada vez que se daba un paso. Más allá de la tierra donde se elevaban ondas de calor, se veía al enemigo acercándose lentamente. Manténganse alerta. En los brazos tenían mechas enrolladas que habían sido sumergidas y secadas varias veces en agua con salitre disuelto, y cayó una reprimenda sobre el soldado que accidentalmente había apagado el fuego de su mecha. Si hubiera sido durante el entrenamiento, habrían lanzado burlas al ver a alguien pidiendo ayuda desesperadamente a un compañero cercano, pero los soldados que se enfrentaban a la batalla no tenían tiempo para eso. Simplemente revisaron sus mechas y avanzaron con pasos pesados para no cometer el mismo error. Cuando se acercaron a cierta distancia, ambos bandos se detuvieron como si hubieran hecho un acuerdo. Los comandantes lanzaron palabras de aliento a los soldados tensos. Si hacemos lo que entrenamos, podremos ganar. No olviden que si nosotros caemos, será la derrota. La táctica básica otomana es la táctica del martillo y yunque que se ha usado desde la antigüedad. Es un formato donde la infantería resiste la ofensiva central mientras la caballería de ambos flancos ataca a los costados y la retaguardia. El núcleo más importante de esta táctica es que la infantería que hace de yunque resista la ofensiva enemiga. Si el yunque se rompe antes de que se complete el cerco, pueden ser derrotados uno por uno, e incluso si se completa, si el yunque es atravesado, el enemigo puede escapar por el camino abierto y reorganizar sus filas. Los genízaros que conocían bien el núcleo de la táctica gruñeron hacia los soldados de infantería de Yusuf. Novatos, más les vale hacerlo bien. Si no pueden cumplir su papel con esos palitos que abrazan tan preciadamente, aunque sobrevivan, los enviaremos personalmente al seno de Alá. No se hagan la ilusión de que el príncipe los protegerá. Cuando un genízaro al que solo se le permitía tener bigote se acercó amenazante, los soldados de Yusuf rechinaron los dientes. Aunque quisieran arrancarle todos esos bigotes, no podían iniciar una pelea antes de la guerra. Pero respondieron con la misma agresividad. Si tu arma tan grandiosa resulta peor que estos palitos, te arrancaré ese bigote, así que más te vale estar bien atento, ¿eh? Si no tienes barba y tampoco bigote, te convertirás completamente en mujer. En lugar de estar en el campo de batalla, deberías buscar un hombre. La barba era tan importante que entre las condiciones de exención del Depsirme que reclutaba jóvenes cristianos de la península balcánica se incluía no tener barba o ser calvo. Por eso, para los genízaros que siendo musulmanes solo podían tener bigote, hablar de barbas era tocar una fibra sensible. Aunque las palabras de los soldados de Yusuf los hicieron hervir de rabia por dentro, no cruzaron la línea final. Ya veremos, novatos. El genízaro que escupió esas palabras clavó bruscamente el soporte en el tierra y montó su cañón de mano. Porque con su vasta experiencia sabía que la guerra era inminente. Cuando ambos bandos terminaron de organizar completamente sus filas, sonaron los tambores anunciando la guerra. Con el sonido de tambores que hacía temblar el corazón, la caballería de ambos bandos comenzó a moverse lentamente, y el sonido de los cascos de los caballos sacudió la tierra mientras aumentaba gradualmente la velocidad. Los primeros en chocar entre los 30,000 jinetes de ambos bandos fueron las alas de ambos lados. Los jinetes Capiculu, que eran caballería pesada, chocaron blandiendo mazas y hachas, y con el sonido de huesos quebrándose volaron sangre y cadáveres. Incluso los Capiculu fuertemente armados fueron derribados por espadas que atravesaron las cotas de malla, y hubo víctimas continuas como cuerpos completamente destrozados en colisiones frontales con el enemigo, pero el daño a los jinetes turcomanos ligeramente armados fue más severo. Como los Capiculu que atravesaron el flanco izquierdo enemigo triturando al enemigo, la caballería de Yusuf también atravesó el flanco derecho. Con la caballería pesada que ya había cumplido su papel en la guerra contra Ismael a la cabeza, chocaron con la caballería enemiga, y los enemigos que fueron ensartados como brochetas en las largas lanzas cayeron al suelo como gavillas de paja. La caballería pesada que cumplió su papel quebrando la vanguardia enemiga desechó sus lanzas, desenvainó sus espadas y atravesó el flanco derecho enemigo. Aunque atravesaron ambos flancos poniendo la caballería pesada al frente, este era un resultado que ambos bandos habían esperado. El núcleo de la batalla estaba en el ejército central que hacía de yunque, y el ejército central que decidiría el resultado de la guerra también comenzó la batalla. Fuego.
Siguiendo la orden del comandante, se encendieron los cañones de mano que podían llamarse cañones pequeños. Con una gran explosión, los cuerpos de los genízaros que habían estado apuntando incluso usando soportes se tambalearon, y el humo acre de la pólvora y la onda expansiva sacudieron los alrededores. El resultado fue horrible. Y... ¡Cuac! Los jinetes que tenían agujeros en sus cuerpos por los cañones de mano que tenían más poder que los arcabuces rodaron por el suelo, y los caballos asustados por el estruendo levantaron sus patas delanteras temblando de miedo. Sin embargo, esto no era suficiente para detener completamente al ejército enemigo que se acercaba como una ola. Hacia los enemigos que se acercaban pisoteando a sus compañeros caídos, los soldados de Yusuf apoyaron las culatas que habían aparecido más temprano que en la historia original y apuntaron sus armas. Los enemigos que eran como granos de frijol se hicieron cada vez más grandes, y cuando sintieron la impaciencia de si debían disparar rápido, cayó la orden del comandante. Fuego. Tadadadadan. En el momento que cayó la orden, una lluvia de balas barrió al enemigo, y ante la vista de enemigos cayendo como gotas de lluvia, inmediatamente retrocedieron. Cuando la primera fila retrocedió como habían entrenado, la segunda fila avanzó y disparó, atacando al enemigo que reorganizaba sus filas. Era el momento en que los arcabuces salían al frente de la historia 16 años antes que en la historia original. Es útil. Vale la pena que haya pedido pólvora. El gran visir que observaba la situación de la guerra desde cierta distancia del campo de batalla hizo esa evaluación. La situación del ejército central lleno de humo negro de pólvora era muy favorable. Por muy rebeldes que fueran, la mayoría eran nómadas que no habían recibido entrenamiento adecuado, y los cañones de mano y 3 disparos consecutivos de arcabuces fueron suficientes para invocar el poder de penetración enemigo. La caballería que llegó a la formación no pudo atravesar correctamente y se vio atrapada, y los soldados que terminaron de recargar cortaron la respiración del enemigo a corta distancia. Ante el elogio del gran visir, Yusuf sacudió ligeramente la cabeza. Tuve suerte. Si hubiera sido caballería adecuada, no habría sido tan fácil. No era modestia, sino que así eran los hechos. Los arcabuces tenían un tiempo de recarga demasiado largo, y para hacer disparos secuenciales adecuados se necesitarían 12 filas, no 3. Aunque si hubiera ajustado a 12 filas pensando en la velocidad de recarga, no habría podido crear una red de fuego adecuada ni causar gran daño. La caballería adecuada habría podido aprovechar el vacío creado por la recarga. En el peor de los casos, confié en que los genízaros resistirían bien, así que ordené disparar con 3 filas, y funcionó bien. El gran visir que observaba el cerco que se completaba gradualmente dirigió su mirada más allá del campo de batalla. Parece que debemos movernos antes de que los comandantes enemigos escapen. Ya la balanza de la victoria se había inclinado hacia un lado, y los comandantes enemigos que estaban ligeramente apartados del campo de batalla podían escapar. Para Yusuf, que tenía el tiempo apremiante, no tenía ganas de jugar al gato y al ratón por la península de Anatolia. Yusuf dio órdenes a los 1000 jinetes que había dejado como guardia y reserva. Vamos, a ver el rostro de mi hermano. Había llegado el momento de terminar la rebelión. Shakulu, que había movido su ejército con confianza, tembló bajo la sombra de la derrota que se había asentado. Se podía ver incluso desde la distancia. La vista de las tropas aliadas cayendo una tras otra con estruendos como truenos. Huyamos. El enemigo está usando trucos de Satanás. ¿Satanás? Sheinsa se rió despectivamente. Era ridículo llamar a la pólvora cosa de Satanás. Sin embargo, incluso Sheinsa, que conocía la existencia de la pólvora, no había esperado el curso de esta batalla. Había pensado que podría atravesar suficientemente incluso considerando la pólvora. Con las armas de los genízaros no se puede mostrar tal espectáculo. Los disparos consecutivos y los sonidos de disparo que continuaron después eran imposibles con los cañones de mano que tenían muchas dificultades operativas. No había escuchado noticias de que los genízaros usaran nuevas armas, así que el culpable era uno solo. Yusuf, ¿eres tú? Sheinsa, que mencionó el nombre del hermano cuyo rostro nunca había visto, preguntó a Shakulu que lo instaba a escapar. Entonces, ¿a dónde dices que escapemos? Konya, no. Podemos escapar hacia el Shah Ismail. Él nos dará la bienvenida. Ismail.
Si un príncipe del Imperio Otomano, su mayor enemigo, viniera por su propio pie, lo recibiría con los brazos abiertos. Tienes razón. Él me daría la bienvenida. Exacto. Escapemos ahora mismo. Shakulu, que continuaba hablando, abrió y cerró la boca ante la espada clavada en su pecho. Los seguidores que no pensaron que Sheinsa atacaría a Shakulu desenvainaron sus espadas y gritaron. Señor Shakulu. Es traición. Mátenlo. Protejan al príncipe. Se desató una batalla entre los seguidores de Shakulu y los soldados de Sheinsa, y Shakulu, que escupió un puñado de sangre que brotaba, habló en voz baja como si no pudiera entender. ¿Por qué? En lugar de responder a esta pregunta, Sheinsa clavó la espada una vez más y cortó la respiración de Shakulu. Porque el perdedor debe recibir al ganador. Cuando la caballería de Yusuf se acercó corriendo, los seguidores que estaban peleando montaron a caballo y escaparon, y Sheinsa gritó hacia los soldados restantes. Ustedes también escapen. Yo solo soy suficiente para recibir a los invitados. Los soldados que dudaron un momento ante la orden de Sheinsa se retiraron apresuradamente ante el gesto de Okai, y Sheinsa, que se quedó de pie viendo acercarse la caballería de Yusuf, dijo. Okai, tú también vete y escapa. Estaré contigo hasta el final. Ante la firme voluntad, Sheinsa sonrió. No estaría mal presentarnos juntos ante Alá. Los jinetes que irrumpieron rodearon a Sheinsa que vestía ropas lujosas, y el gran visir y Yusuf aparecieron entre la multitud. El gran visir, que examinó cuidadosamente el rostro de Sheinsa, le dijo a Yusuf. Es el Shazá de Sheinsa. Con la confirmación del gran visir, Yusuf dio un paso adelante. Lamento que nos encontremos de esta manera, hermano. ¿Acaso no es así como se encuentran los príncipes? La persona que busca el hermano menor está aquí. Viendo a Shakulu que ya estaba muerto y frío, Yusuf asintió. Cuando dijeron que los soldados de Shakulu y Sheinsa habían peleado, más o menos había esperado esta situación. Aunque no sabía la razón. ¿Por qué lo mataste? Para el primer encuentro con mi hermano menor, no podía llegar con las manos col. Cuando Sheinsa tosió violentamente y sangre salió de su mano, Yusuf endureció su expresión. Ya fuera hemóptisis por una enfermedad respiratoria como tuberculosis pulmonar, o hematémesis por una herida del sistema digestivo, significaba una enfermedad grave. ¿Hiciste esto porque era tu momento de morir? Habiendo nacido príncipe, debo esforzarme hasta el final. Es el destino que Alá me dio. Solo así podré levantar la cara incluso después de morir. Sheinsa sonrió con melancolía. Aunque pudiera sonar insignificante como razón para una rebelión, como príncipe que también vivía aplastado por el destino, podía entenderlo aunque fuera un poco. Aunque eso no significa que piense salvarlo. Porque fue el final que él eligió. ¿No tienes nada que decir por última vez? Cuando Arda se acercó con la cuerda de seda que estrangularía el cuello de Sheinsa, Yusuf preguntó, y Sheinsa sonrió. Aunque perdí en esta batalla, no tengo arrepentimientos porque maté al hermano Korkut y até los pies del hermano Ahmed. No ataste sus pies, sino que cortaste la cuerda de vida del hermano Ahmed. Pronto lo enviaré a tu lado. Para cruzar el estrecho necesitaba el permiso del administrador en Maltepe que estaba junto al estrecho, o barcos para transportar tropas. Había cooptado al administrador hace mucho tiempo a través del Sanjak Bey de Ankara que le había mostrado lealtad, y con la muerte de Korkut había perdido completamente la conexión con las fuerzas marítimas. Y para aislarlo completamente, incluso estreché la mano. Con Selim, el último enemigo. Yusuf, que observó a Sheinsa que colgaba flácido con el cuello estrangulado, se dio la vuelta. A partir de ahora es una lucha contra el tiempo. ¡Qué tipo tan monstruoso! Los principales puertos en el Mar Negro son Kefe y Trebisonda. Esto significa que las fuerzas del Mar Negro se pueden dividir entre Selim que tiene Kefe y Yusuf que tiene Trebisonda. Recordando la propuesta de Yusuf de aislar juntos a Ahmed, Selim levantó una comisura de la boca. Si Yusuf se encargara de Ahmed atrapado en Anatolia, no había razón para detenerlo. Veamos, sigue luchando. De todas formas, el ganador seré yo. Mientras Yusuf cazaba al ratón en la trampa, él ocuparía la capital y se convertiría en el dueño del imperio. El ganador de esta lucha contra el tiempo seré yo.
Selim, que hizo esa declaración, agarró las riendas de su caballo, y 30,000 jinetes del Kanato de Crimea comenzaron a avanzar hacia el sur. Capítulo 67. Con la muerte de Shinsai Shakuru, los cabecillas de la rebelión, esta había fracasado en la práctica. Los rebeldes que estaban atrapados en el cerco luchando desesperadamente también arrojaron sus armas y se rindieron, y aquellos que se resistían por no poder creer la muerte de Shakuru o trataban de escapar aprovechando algún descuido fueron ejecutados inmediatamente. El tiempo dedicado a limpiar después de la batalla fue mucho más largo que el tiempo de combate, y aunque se apresuraron, tomó un día completo. Bajas enemigas 8.000, bajas propias 2.000 y 10.000 prisioneros. Fue una gran victoria que incluyó una enorme cantidad de prisioneros, pero también era un problema muy molesto. Yusuf le dijo al gran visir. Para manejar a los prisioneros necesitaremos al menos 3.000 soldados. También hay muchos heridos. Así es. Bajas es un término que abarca tanto muertos como heridos, y aunque fueran enemigos, no podían abandonar a los heridos de su propio ejército. Aunque cada soldado era valioso en esta situación, considerando la rebelión de los prisioneros y los recursos humanos necesarios, se necesitaban 3.000. Haremos que 3.000 soldados escorten a los prisioneros a Ankara, y enviaremos un emisario a Konya para encargarles la limpieza de este lugar y el cuidado de los heridos. Es una decisión sensata. Aunque habría sido difícil rechazar la voluntad de Sheinsa, que era príncipe y Sanjak Bey, es un hecho que la gente de Konya participó en la rebelión. La rebelión ya había fracasado, y era momento de asumir la responsabilidad por su juicio. Si pudieran redimir su culpa desechando los cadáveres esparcidos por la pradera y realizando funerales y tratamientos para las bajas propias, lo harían sin dudarlo. Entonces quedan 13.000 soldados. Las tropas del Pasha que se unirán después son 25.000. Sin importar cuántas tropas hubiera reunido Ahmed al máximo, era una diferencia de más del doble. Para superar tal diferencia numérica, Ahmed tendría que elegir la defensa. El problema es que Ahmed absolutamente no puede elegir la defensa. Incluso si Ahmed se atrincherara en Bolu u otras ciudades para defenderse, no había necesidad de conquistarlas con dificultad. Simplemente podría ignorarlas y dirigirse a la capital. La única ventaja que tenía Ahmed ahora era estar más cerca de la capital que Yusuf, y sería como renunciar a eso por sí mismo. No era una persona tan estúpida como para hacer una elección tan tonta. Gran visir, ¿qué clase de persona era el Ahmed que has conocido? Aunque pueda ser insuficiente comparado con usted, el príncipe Ahmed también era un sucesor capaz de liderar el imperio. ¿Qué clase de país era el otomano para que el sultán y los funcionarios lo apoyaran solo por ser mayor? Fue posible porque había mostrado tal capacidad, y Yusuf también reconocía la habilidad de Ahmed. Entonces encontrará la única salida. El camino a la capital estaba bloqueado, y el ejército se acercaba por detrás. Era la peor situación, pero no era que no hubiera un camino que él pudiera intentar. Yusuf salió de la tienda del comandante y miró alrededor. A lo lejos, en los cadáveres enemigos que llenaban la pradera, bestias salvajes y aves se reunían atraídas por el olor de la sangre, y los cadáveres de las tropas propias separados aparte estaban bien cubiertos con tiendas en un lugar cercano. Con el clima caluroso, el olor de los cadáveres en descomposición ya llegaba débilmente a la nariz, y los soldados con ropa manchada de sangre y suciedad charlaban ruidosamente. Todavía te parece un palito. Dame rápido ese bigote. Lo voy a cortar de una vez. Estos malditos novatos. Solo porque tienes esa arma estás ahí parado tranquilo. Mejor déjame ver esa arma una vez. Solo la miraré y te la devuelvo. Pedir el arma, estás loco. A primera vista parecía que estaban peleando, pero sus caras estaban llenas de sonrisas. Que los jenízaros, llenos de orgullo por ser soldados de élite, estuvieran charlando así con los soldados de Yusuf significaba que habían reconocido mutuamente sus habilidades. Para Yusuf era una escena bienvenida. Por supuesto, no había salido para ver eso. Yusuf le preguntó al gran visir que había salido detrás de él. Gran visir, ¿sabes montar a caballo? Por supuesto. El gran visir era alguien que había liderado ejércitos desde antes de que naciera Yusuf. Era una pregunta innecesaria, pero la intención de Yusuf no era simplemente si era hábil montando. Será una cabalgata más intensa de lo esperado, me refiero a si puede seguirnos con su cuerpo anciano.
La mirada de Yusuf se dirigió hacia los más de 10.000 caballos obtenidos junto con los prisioneros. Maldición. ¿Realmente dijeron eso? Así es. Ante la confirmación del emisario que regresó, Ahmed rechinó los dientes amargamente. Aunque el método de avanzar hacia la capital aprovechando que Yusuf había bajado al sur era un último recurso, no había sido una decisión impulsiva. Había intercambiado comunicaciones previas con el administrador de Maltepe, de quien era esencial recibir ayuda para cruzar el estrecho del Bósforo con el ejército. Sin embargo, al llegar cerca de Maltepe, declaró su apoyo a Yusuf y rechazó la solicitud. Yusuf. Yusuf. ¿Otra vez las artimañas de ese tipo? Ahmed se enfureció y se sintió frustrado. No era posible que el administrador de Maltepe hubiera cambiado de opinión repentinamente, había una gran posibilidad de que lo hubiera engañado desde el principio. Para atraerlo hasta donde estaba Maltepe. Más bien, ¿qué tal si ocupamos Maltepe? Solo los soldados que lo siguieron eran 15.000. Fue gracias a que sus 4 hijos se convirtieron en Sanjak Beys y pudieron convocar sipáis. Con esto era suficiente fuerza para ocupar Maltepe, que era la puerta hacia la capital, pero el problema estaba en otra parte. Ocupar Maltepe no es el problema. Para mover las tropas necesitamos hacer un puente de barcas con las embarcaciones pequeñas de Maltepe, pero si están en crisis de ser ocupados, pueden llevarse todos los barcos y dirigirse a la península balcánica. Además hay otro problema. Según información de un espía, hace poco atracaron más de 10 galeras que se presume vinieron de Trebisonda. Significaba que podían atacar e interferir si trataban de hacer un puente de barcas o moverse por barco. Entonces, ¿qué pasó con el método de pedir barcos prestados a los comerciantes? Lamento decirlo, pero eso tampoco es fácil. Dicen que amenazaron a los comerciantes que entran y salen del Mar Negro desde Kefe y Trebisonda. Los comerciantes, sensibles a las noticias del entorno, conocían bien la situación. No había comerciantes que desobedecieran las advertencias de Yusuf y Selim, candidatos favoritos para ser el próximo Padishah, para ayudar a Ahmed. El ancho del estrecho era más estrecho que el ancho del río Han, pero no podía cruzar ni siquiera esa distancia. Ahmed soltó una risa vacía al saber que Yusuf había unido fuerzas incluso con Selim en su plan. Jejeje, esos dos unieron fuerzas para atraparme. Si solo hubiera estado vivo Korkut, que ya había muerto, no habría tal humillación. Si hubiera sido su solicitud, habría habido marineros desbordantes dispuestos a ayudar arriesgando el peligro. No, fundamentalmente, cuando Yusuf era aún joven, si hubiera tomado su vida con certeza, no habría llegado a esta situación. Aunque llegó un arrepentimiento feroz, Ahmed apretó los dientes. Aún no ha terminado. El trono del Padishah es mío. Así es. Aún no ha terminado. Por favor, de las órdenes. Quienes se reunían con Ahmed eran una comunidad de destino con él. No podían rendirse tan vacíamente, y Ahmed rápidamente movió su cabeza y llegó a una conclusión. La mayor amenaza ahora no es no poder cruzar el estrecho en barco. No poder cruzar el estrecho era el problema más grande e inmediato, pero no era un problema que pusiera en peligro sus vidas. La razón por la que Ahmed y sus subordinados tenían corazones ansiosos era porque los soldados de Yusuf estaban cerrando el cerco. Con el tiempo, era obvio que se convertirían en ratones atrapados en una trampa. Traigan el mapa. Ahmed señaló Trebisonda en el mapa desplegado y trazó una línea con la mano hasta Bolu. Las aproximadamente 25.000 tropas que nos persiguen desde Trebisonda han llegado actualmente hasta Bolu. No podía desconocer las fuerzas enemigas que habían seguido desde Trebisonda al mismo tiempo que avanzaba hacia la capital. Cuando el gran ejército de 25.000 avanzó, los Sanjaks de Ahmed de donde se habían extraído tropas no pudieron resistir y se rindieron. Los hijos de Ahmed se refugiaron y se unieron a Ahmed, y hace poco incluso Murat, que estaba en Bolu, había venido a buscarlo. Y ahora Yusuf debe estar combatiendo con los rebeldes cerca de Konya. Nadie sabía cuánto tomaría sofocar la rebelión, pero incluso si ganaba fácilmente, la distancia entre los dos ejércitos era demasiado grande para unirse inmediatamente. Esta brecha era la única salida. Murat, ¿cómo se veía el enemigo la última vez que lo viste? En su mayoría era infantería, y cuando los vi marchar, su entrenamiento y estado de armamento no parecían buenos. El mal estado de las tropas enviadas como refuerzo era una parte inevitable. Era por la pobreza de Georgia y Circasia.
Ante la explicación de Murat, Ahmed sonrió ampliamente y dijo: ¿Todos lo escucharon? No es un enemigo para nada temible. Haremos una derrota por separado. El ejército de Ahmed cambió la dirección de sus caballos. Shamsi ciertamente había cumplido suficientemente su papel. Siguiendo el camino que había tomado Ahmed, Shamsi cortó las líneas de suministro. Por supuesto, como ya habían tomado muchos suministros, no era un gran golpe, pero podía dar presión psicológica. Además, creó una situación donde podía reunir a los hijos de Ahmed, que serían obstáculos, al lado de Ahmed para eliminarlos de una vez. Sin embargo, no todo iba bien. El control no es fácil. Los comportamientos desviados de los soldados se estaban volviendo más severos con el tiempo. Si los soldados causaban problemas incluso al pasar por su propio país, no había que hablar de un país extranjero. Especialmente las tropas de Georgia eran del nivel de soldados reclutados y ni siquiera obedecían correctamente las órdenes de sus comandantes. Aún así, es un alivio que las tropas de Circasia no causen grandes problemas. Jajaja, el Pasa está pasando muchas dificultades. Iván, quien tenía el mando supremo de las tropas circasianas, soltó una carcajada. Siendo alguien con quien había colaborado una vez al ocupar Erzurum en el pasado, tenía una amistad profunda. Si lo hice, yo mismo saldré a imponer disciplina. Arques, uno de los 5 circasianos que Yusuf había comprado en el mercado de esclavos junto con Aise, se había convertido en el más cercano a Iván. Ante las palabras de Arques, Shamsi sacudió la cabeza. No hace falta. Solo causará disturbios innecesarios. Cuando venga el príncipe, todo se resolverá. La desviación no se limitaba a los soldados, algunos comandantes de Georgia también estaban colaborando con esto. Olvidando que Yusuf daba miedo. Después habrá una tormenta feroz. ¿Qué se puede hacer? Es su propia elección. Cuando Shamsi soltó una carcajada, se escuchó una voz urgente desde fuera de la tienda donde estaban los 3. Pasa. Es grave. ¿Qué pasa? El mensajero que se acercó sudando profusamente se arrodilló e informó. El ejército de Ahmed se está acercando a gran velocidad. La distancia. Parece que llegarán antes del anochecer. Ante estas palabras, Shamsi puso cara feroz. ¿Cómo se acercaron tanto sin que el informe llegara tarde? Las tropas de Georgia que tenían a cargo el reconocimiento estaban saqueando una aldea cercana, por eso el descubrimiento fue tardío. Shamsi, furioso hasta las raíces del cabello, rechinó los dientes, pero lo urgente no era eso. Habían descubierto demasiado tarde, y el enemigo llegaría antes de que pudieran refugiarse en un castillo cercano. Shamsi dio la orden. Informen a todas las tropas. Recibiremos al enemigo en este lugar. Viendo a los sipáis de Ahmed que llenaban completamente el otro lado de la llanura, los soldados temblaron de miedo. Ni la superioridad numérica de 25.000, ni las estacas levantadas apresuradamente para detener a la caballería les dieron tranquilidad. Pasa, ¿qué tal si nos rendimos? Cállese. Antes de que mi espada corte su cuello. Shamsi, que gritó al comandante georgiano aterrorizado, miró al ejército de Ahmed. Era natural tener miedo. Para los sipáis que eran caballería ligera, esta infantería era solo un juguete. Lo último que puedo hacer es causar el máximo daño posible al enemigo. Incluso arriesgando la vida. Porque ese era el último camino para ayudar a Yusuf. ¡Bum! Del ejército enemigo, con el sonido de un largo cuerno, los sipáis que habían formado filas comenzaron a moverse lentamente. Cuando las manos que sostenían las armas temblaban al ver la caballería que se acercaba cada vez más. ¡Taran! Un sonido de explosión resonó en el cielo, y la mirada de todos los reunidos en la llanura se dirigió hacia la colina de donde había venido el estruendo. Yusuf, que contemplaba esa escena desde lo alto de la colina, exhaló un largo suspiro. Parece que voy a morir por culpa del hermano que se mueve innecesariamente ágil. Si no hubiera tenido esa característica, podría haberse quedado atrás como el gran visir. Yusuf, que apuntó el cañón que echaba humo negro hacia el enemigo, sonrió ampliamente. Pero no llegué tarde. No es así. Si hubiera llegado tarde después de esto, a partir de la próxima habría rezado en dirección opuesta a la Meca. Junto con la broma de Arda, los soldados de Yusuf que habían soportado la dura marcha aparecieron en el campo de batalla. Capítulo 68.
Cuando apareció una caballería desconocida en la colina, el ejército de Ahmed se retiró en pánico hacia atrás. Como Ahmed ya había reunido todas las fuerzas aliadas que podía conseguir, no había posibilidad de que el ejército que apareció en la colina fuera aliado. Viendo al ejército que se retiraba, Yusuf se sintió ligeramente aliviado. Atraer la atención con el disparo y mostrar el ejército en la colina era pura fanfarronería. Qué suerte que se asustaron y se retiraron. Habría sido problemático si hubiera ocurrido una batalla. El lugar donde había ocurrido la batalla con los rebeldes estaba entre Ankara y Konya, y la distancia hasta aquí era de más de 300 kilómetros. Era la distancia de Seúl a Busan, y aunque tuviera la ventaja de caballos de repuesto, atravesar esta distancia en 3 días había sido una marcha forzada tremenda. La caballería pesada, incluyendo los sipáis capículo de cuerpo pesado, se había quedado atrás hace tiempo, y incluso aquellos con poca habilidad ecuestre y el gran visir anciano se habían quedado rezagados. ¿Quedan 6.000? Con esto quedan más de los que esperaba. Los genízaros que recibían todo tipo de entrenamiento, por supuesto, y la mayoría de la infantería de Yusuf, que en su mayoría eran de origen sipaí, sabían montar a caballo. Al partir eran 13.000 soldados, pero solo quedaban 6.000, lo que significa que más de la mitad se había quedado atrás. Los rezagados se unirían después de todos modos, así que estaba bien, pero el estado de los soldados no era muy bueno para librar batalla inmediatamente. Arda también estuvo de acuerdo con las palabras de Yusuf. Si los enemigos conocieran nuestro estado, no se habrían retirado tan fácilmente. Es gracias a que llegamos antes que el mensajero enemigo que nos vigilaba. Por muy forzada que fuera la marcha, no podía ser más rápida que un mensajero que se movía solo. Sin embargo, el mensajero de Ahmed no sabía que el ejército de Ahmed estaría en este lugar, y Yusuf, que había hecho un plan previo minucioso con Shamsi, sabía aproximadamente dónde estaría Shamsi. Era natural que Yusuf llegara primero que el mensajero que tenía que ir hasta cerca del estrecho del Bósforo y seguir las huellas de Ahmed. Los ojos de Yusuf se hundieron fríamente. Más bien, ¿no es extraño? Si hubo un ataque del hermano Ahmed, el ejército del Pasa no debería haber estado en este lugar. Porque siempre planeaba avanzar creando rutas de retirada seguras. Por muy rápido que hubiera atacado Ahmed de lo esperado, esto era claramente algo extraño. Tendré que ir directamente a confirmarlo. ¿Qué diablos pasó? Los jinetes liderados por Yusuf movieron sus pesados pasos para unirse a la unidad de infantería. Si el Beylerbey de Karaj no hubiera sido derrotado patéticamente por Shainsai y perdido a los soldados de Ankara, no habría sido necesaria una marcha forzada. Si se hubieran sumado las fuerzas de Ankara, tampoco habría sido posible intentar una derrota por separado. Había perdido la mejor carta, pero no se preocupó mucho. El plan hecho con Shamsi había tomado mucho tiempo y esfuerzo. La marcha forzada también fue solo un esfuerzo excesivo para reducir variables imprevistas. Pero no esperaba encontrarme en esta situación. Aunque Yusuf había llegado a tiempo y había logrado una recuperación milagrosa, los comandantes que lideraban el ejército se sentían sofocados. El ambiente de Yusuf enfurecido era tan feroz. Incluso aquellos que solo observaban desde el lado se sentían temerosos, sin mencionar a los comandantes georgianos que se habían convertido en objeto de su ira. ¿Pensaron que podían hacer lo que quisieran porque están en posición de ayudar? No, señor. Ustedes olvidan el pasado demasiado fácilmente. Las palabras de Yusuf se clavaron fríamente en el pecho. Circasia y Georgia eran diferentes. A diferencia de Circasia, que había establecido relaciones amistosas desde el principio, la mayoría de los estados georgianos eran aquellos que se habían sometido al ejército de Yusuf. Aquellos cuya memoria de ese momento surgió como un trauma se pusieron pálidos, y Yusuf les dio un respiro. Les daré una oportunidad. Castiguen definitivamente a aquellos que han causado problemas hasta ahora. ¿Hasta qué punto? Esa es su elección. Veamos qué elección harán. Pueden retirarse. Ante las palabras de Yusuf, los comandantes salieron con caras sombrías. No solo los soldados habían causado problemas, algunos comandantes tendrían que presentarse como chivos expiatorios. Después de que todos los comandantes georgianos salieron, Shamsi, que había estado de pie en silencio, preguntó. ¿Piensa terminar así? Imposible. Yusuf sonrió fríamente.
Por ahora pasaría por alto porque necesitaba su cooperación, pero con este incidente había endurecido definitivamente su corazón. Una vez que suba al trono del Padishah, también tendré que reorganizar hasta cierto punto los reinos de Georgia. No todos los estados georgianos habían causado problemas. Los países amistosos con el otomano, incluyendo Samtske, habían seguido bien el control de Shamsi, y parecía necesario reorganizar Georgia centrado en ellos. Era el momento en que se decidía el destino de Georgia. Entiendo que el trato hacia Georgia será de esa manera. Entonces, ¿qué hará en adelante? Esperar a que se unan las tropas que llegaron tarde. También se necesitaba tiempo de recuperación para los soldados que habían soportado la marcha forzada, y no tenía intención de moverse imprudentemente antes de que todas las tropas se reunieran. Solo crearía daños innecesarios. De todos modos, el hermano Ahmed perdió la última oportunidad que le quedaba. Ahmed debería haber atacado cuando Yusuf apareció por primera vez en la colina. Era la única oportunidad de lograr una gran victoria derrotando por separado a la infantería aterrorizada y a la caballería agotada por la marcha forzada. Como Yusuf se había unido, había perdido la última oportunidad de ganar fácilmente, y a partir de ahora el tiempo no estaba del lado de Ahmed. Cuando llegue el mensajero después, el hermano también se dará cuenta de su error. Para entonces ya será una situación irreversible. Para cuando llegara el mensajero, la caballería de Yusuf también habría descansado hasta cierto punto de la fatiga. La vida era una serie de elecciones, y la elección equivocada de un príncipe significaba la muerte. Una desesperación terrible se extendió por el ejército de Ahmed. Lo que apareció en la colina era el ejército de Yusuf. Y además justo antes de colapsar de agotamiento. El rostro de Ahmed se distorsionó ferozmente al escuchar el informe del mensajero que llegó un paso tarde, y desenvainó la espada que llevaba en la cintura. Ahmed, con los ojos inyectados en sangre, bajó la espada sobre el cuello del mensajero. Príncipe, Kewok. El mensajero, cuyo cuello fue cortado sin oportunidad de resistir adecuadamente, instintivamente se tapó la herida con las manos, pero parecía que esa escena no entraba en los ojos de Ahmed. Ahmed, que golpeó el cuello del mensajero con la espada más de 10 veces como si fuera un hacha, respiraba agitadamente cubierto de sangre. Ahmed, que arrojó la espada sobre el cadáver que yacía miserablemente sobre un mar de sangre, dijo a los soldados que estaban de pie con caras rígidas. Es desagradable a la vista, así que quítenlo. Los soldados arrastraron el cadáver como si fuera basura, y Ahmed se desplomó en una silla. A pesar de que los comandantes de semblante sombrío estaban presentes, Ahmed dejó escapar una voz vacía. ¿Verdaderamente Alá me ha abandonado? Eran palabras que representaban los sentimientos de los comandantes reunidos aquí. Como habían esperado, la situación empeoraba constantemente. Aunque intentaron un ataque una vez ante la insistencia de atacar aunque fuera tarde, lo que los recibió no fueron soldados aterrorizados sino soldados armados con pólvora. ¡Bang! Tadadadan. Retírense. Retirada. Los sipáis, que eran arqueros montados, se acercaron con arcos para hacer su táctica básica de golpear y huir, pero tuvieron que recibir una lluvia de balas sin poder ni siquiera acercarse a la distancia de disparo. Los sipáis que fueron severamente golpeados una vez por las balas que llovían con estruendos se volvieron pasivos en el ataque, y mientras tanto, los soldados de Yusuf que se habían quedado atrás comenzaron a unirse. Cuando el gran visir, por supuesto, y hasta los capículos que llegaron más tarde terminaron de unirse, Yusuf se movió para cortar la respiración de Ahmed. Yusuf, que subió a su caballo, miró al ejército de Ahmed y dijo: Gran visir, ¿ve la apariencia aterrorizada de aquellos? Lo veo bien. La situación de Ahmed era la peor. Los soldados que intuían la derrota intentaban desertar día tras día, y cuando los soldados enviados para reconocimiento continuaron desertando, ni siquiera podían hacer reconocimiento adecuado. Las fuerzas que habían reunido hasta 15.000 se estaban dispersando como granos de arena. Bueno, muchos fueron arrastrados por las circunstancias para unirse a Ahmed. Especialmente los soldados arrastrados desde las ciudades donde los 4 hijos de Ahmed estaban como Sanjak Beys. No eran como los soldados de Amasya que habían seguido a Ahmed desde hace mucho tiempo. Por eso transmitieron la rendición así. Yusuf sonrió ante la carta de rendición transmitida a través del soldado de reconocimiento desertor.
El gran visir suspiró aliviado ante la acción de Yusuf y dijo: es un alivio que acepte la rendición. Es natural. No puedo matarlos a todos. Serán todos soldados míos. Los rebeldes reprimidos cerca de Konya y los soldados de Ahmed eran diferentes. Los turcomanos que formaban la mayoría de los rebeldes eran aquellos que podían ponerse del lado de Ismail en cualquier momento, y no seguían el gobierno otomano. No fue en vano que en la historia original, Selim los expulsó a Safávida o los mató tan pronto como subió al poder. Si la represión de la rebelión era limpiar problemas futuros por adelantado, la batalla actual era cortar su propia carne. Si me convierto en sultán, tendré que librar muchas batallas en el futuro. Tendría que luchar sin cesar no solo contra los safávidas y mamelucos, sino también contra Occidente. Necesitaba ahorrar soldados aunque fuera uno, y era suficiente tomar las vidas solo de los cabecillas y aquellos que se resistieran. Más bien, finalmente comenzó. El campo enemigo que había estado enfrentándose se agitó grandemente y apuntaron espadas unos a otros. Cuando comenzó la lucha entre aquellos que seguían a Ahmed y aquellos que eligieron la traición para salvar sus vidas, Yusuf se echó el arma al hombro y gritó: avancen. 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 Ton. Ton. Con el grito de Yusuf, el sonido de tambores resonó en el cielo. Era el sonido de tambores que anunciaba el final de Ahmed. Hace 10 años, cuando se convirtió por primera vez en Yusuf, nadie habría imaginado que Ahmed se arrodillaría así ante él. Ni siquiera él mismo. No es así. Hermano. Debería haberte matado hace mucho tiempo. El semblante de Ahmed, que tenía una gran herida en el brazo debido a la traición, estaba pálido, y Yusuf miró hacia abajo a Ahmed arrodillado. Ahmed tenía el cabello completamente blanco como si hablara del estrés que había tenido hasta ahora, y su semblante estaba demacrado. Para alguien que una vez estuvo más cerca del trono del Padishah, era una apariencia demasiado miserable. Parece que tampoco fue suficiente usar a Hassan para tratar de matarme. Si ese hijo como cerdo no hubiera traicionado, no habría llegado a esto. Recordando a Hassan, que había perdido peso por el trabajo excesivo, Yusuf sonrió burlonamente. Simplemente el hermano fue incompetente. ¿Acaso no tuvo innumerables oportunidades hasta llegar a este momento? Las oportunidades no son justas. A diferencia de Yusuf, que había sobrevivido con la sensación de caminar sobre hielo fino porque incluso un pequeño error lo hacía caer al abismo, Ahmed podía cometer errores varias veces y estar bien. Esa era la diferencia con la que habían nacido. Sin embargo, Yusuf había superado todas esas crisis, y Ahmed había desperdiciado todas las oportunidades que se le habían dado. Este era el final. Arda. Ante la llamada de Yusuf, Arda trajo 5 cuerdas de seda, y Yusuf miró a los 4 sobrinos arrodillados detrás de Ahmed. Los sobrinos, que se habían orinado con rostros aterrorizados como si conocieran el final, estallaron en llanto. Ahmed gritó desesperadamente: Yusuf, no es suficiente con tomar solo mi vida. Salva a mis hijos. Yusuf miró fríamente a Ahmed, que acababa de golpear su cabeza erguida contra el suelo mientras suplicaba. Si el hermano hubiera estado en mi lugar, ¿habría salvado a mis hijos? Por supuesto. ¿Lo jura por Alá? Viendo a Ahmed cuyos labios solo se movían, Yusuf sonrió con sarcasmo. Era ridículo que fuera tan difícil mentir a Alá por su hijo. ¿Tanto teme al infierno ante la muerte? Aún así, mostraré misericordia final. Arda, envía al hermano primero. Al menos no debería vivir más que sus hijos. Era la última consideración que podía hacer como hermano y como padre del mismo padre. A Ahmed, que lo miraba fijamente con ojos desorbitados mientras era estrangulado, Yusuf le dirigió el último saludo. Consideraré una vez al último hijo pequeño que le queda al hermano. Yusuf, que miró a Ahmed colgando flácidamente, dijo a los soldados: envíenlo al seno de su padre. Diciendo eso, Yusuf salió de la tienda y miró al cielo. Nubes negras como tinta cubrían el cielo, y Yusuf murmuró en voz baja: va a caer una gran lluvia. Capítulo 69. Cayó una lluvia persistente. En Constantinopla, donde los días lluviosos eran raros mientras más caluroso hacía, cuando el calor se calmó un poco, las gotas de lluvia mojaron la tierra. Príncipe Selim, está lloviendo. Yo también lo veo. Cuando el subordinado arrodillado habló con voz llena de júbilo, Selim respondió indiferentemente y extendió la mano.
El agua acumulada fluyó por las líneas de la palma, y junto con el agua que caía a la tierra, la comisura de la boca de Selim se alzó lentamente. Ha sido mucho tiempo. Aunque había jurado ocupar el corazón del brillante imperio a una edad tan joven que ni siquiera le había salido barba, solo ahora que su barba comenzaba a teñirse de blanco había llegado a este lugar. Los días de pesadillas en los que le arrebataban el puesto anhelado y moría como un perdedor ya habían terminado. Selim, que contemplaba las murallas de Constantinopla que se alzaban firmemente más allá del agua de lluvia, se dio la vuelta. Miren. Está cayendo la lluvia que esperábamos. Los soldados que habían esperado solo este momento frente a la capital brillaron los ojos ante el grito de Selim. Los soldados del Kanato de Crimea, endurecidos por innumerables guerras y saqueos, no tenían miedo aunque sabían que pronto tendrían que correr hacia las gruesas murallas. Selim, que desenvainó su espada, la apuntó hacia las murallas y declaró: No teman. Como lo logró mi abuelo, el conquistador Mehmet, nosotros superaremos esas murallas y tomaremos la gloria. Cuando los soldados lanzaron gritos de júbilo ante su declaración, Selim sonrió profundamente. El ganador de esta lucha contra el tiempo soy yo, Yusuf. Aunque no podía conocer las noticias exactas por estar separado por el estrecho del Bósforo, no dudaba que entre Ahmed y Yusuf, el ganador sería el último. Como la lluvia había llegado antes que Yusuf, quien había derrotado a Ahmed, llegara aquí, el ganador de esta lucha contra el tiempo era él. Porque la lluvia era la clave de la victoria. La artillería de la que se enorgullecía el ejército central se había neutralizado con la lluvia, y el ejército central tenía que detener a un enemigo 5 veces mayor sin pólvora. Además, la lluvia es la señal prometida. Los traidores que habían esperado solo que lloviera clavarían una espada en la espalda del Padishah. Escuchando el sonido del cuerno que resonaba en el cielo lluvioso, Selim extendió ambos brazos y disfrutó la lluvia. La persona que Alá eligió al final fui yo, Yusuf. Comenzó el ataque para conquistar Constantinopla. Cesó la lluvia que había durado bastante tiempo. El estrecho del Bósforo, que divide Asia y Europa, tenía una corriente rápida debido a la diferencia de nivel del agua y salinidad de los dos mares conectados. Como era un estrecho que normalmente tenía una velocidad de corriente de 3-4 metros por segundo, para tender un puente de barcas había que esperar a que cesara la lluvia. Contemplando el paisaje de pequeñas embarcaciones conectándose una por una, Arda dijo con pesar: Es lamentable que no podamos hacer un puente de barcas que llegue hasta la capital. Eso sería codicia. Constantinopla estaba al final del estrecho, y allí el ancho llegaba a 2 kilómetros. Considerando que el lugar más estrecho del estrecho del Bósforo era de 750 m, era un ancho demasiado largo para conectar con un puente de barcas. Si hubiera tanta prisa, habría entrado a la capital en barco. Apresurarse podría llevarlo primero al seno de Alá. Las tropas que se pueden transportar de una vez por barco tienen límites, y considerando la compleja situación de la capital, entrar a la capital sin tropas adecuadas era un acto suicida. Aún así, el puente de barcas que comenzaron a hacer desde temprano en la madrugada mostró aproximadamente su forma al mediodía, y comenzaron a colocar tablones sobre las pequeñas embarcaciones conectadas densamente. ¿No es espectacular? Es digno de ver. Habría sido mejor si hubiera un puente. Ante las palabras de Yusuf, el gran visir sonrió suavemente y respondió: Es un problema difícil. Su Majestad también trató de construir un puente en el Cuerno de Oro pero fracasó. Instalar un puente aquí es aún más difícil. El Cuerno de Oro era una bahía que se extendía largamente en forma de cuerno desde el estrecho hacia la tierra, y al atardecer la superficie del agua brillaba dorada, por lo que se llamaba Cuerno Dorado, Golden Horn o Bahía del Cuerno Dorado. Como el Cuerno de Oro rodeaba la capital, había sido un punto importante desde la antigüedad, y si se pudiera tender un puente allí, se podrían obtener varias ventajas. Las palabras del gran visir significaban que si no se podía hacer un puente en el Cuerno de Oro, que era más estrecho que este lugar, ¿cómo se podría hacer un puente en este estrecho? Bueno, era demasiado adelantado para su época aceptar ese diseño. La persona que diseñó el puente que mencionó el gran visir fue Leonardo da Vinci. Con la tecnología de construcción actual no se podían hacer pilares que resistieran la corriente rápida, y Da Vinci propuso un puente que resistiera el peso haciéndolo en forma de arco en lugar de tener pilares. Era una idea demasiado adelantada para su época, por lo que Bayezid no la aceptó.
En realidad, en tiempos modernos también hicieron puentes basados en ese diseño, así que vale la pena traer a Da Vinci para intentarlo una vez. Por supuesto, subir al trono del sultán era lo primero. Mientras conversaban ligeramente, se completó un largo puente de barcas sobre el estrecho. El puente de barcas conectado hasta la tierra que se veía a lo lejos era literalmente espectacular. Muévanse. Muévanse. Los genízaros y Capicúm, que se burlaron de los soldados nerviosos por el puente de barcas que veían por primera vez como si vieran a paletos, tomaron la delantera y cruzaron el puente de barcas. A pesar del sonido chirriante, cuando estos cruzaron de manera segura, Yusuf también puso pie en el puente de barcas. Se escuchaba el sonido del agua turbulenta fluyendo entre los pequeños barcos que se habían convertido en puente, y aunque el puente se movía con el viento, era más estable de lo esperado. Yusuf, que había cruzado primero, estaba observando a más de 30.000 soldados haciendo fila para cruzar el puente de barcas cuando. Príncipe. Noticias urgentes. El mensajero que había llegado corriendo jadeante se arrodilló con ambas rodillas en el suelo y gritó. Dicen que Constantinopla ha caído en manos del príncipe Selim. Ante las palabras del mensajero, Arda desenvainó la espada con rostro furioso y la apuntó al cuello del mensajero. ¿Cómo te atreves a traer tales rumores falsos? Es verdad. De las 10 galeras que habíamos enviado por adelantado para confirmar la situación de la capital, solo una logró escapar de la capital. Eso es lo que dijeron. Todos los presentes lo sabían. Que no había razón para que el mensajero mintiera arriesgando su vida. Sin embargo, eran noticias que Arda no quería creer lo suficiente como para mostrar una reacción violenta. Solo quedaba Selim al final, y al llegar tales noticias, los rostros de los comandantes se ennegrecieron. Como Selim había tomado la capital, ahora él subiría al trono del Padishah. Entre aquellos que bajaron la cabeza con expresión desolada, Yusuf, que tenía rostro calmado, dijo. Lo confirmaré con mis propios ojos. Marchamos a Constantinopla según el plan. Ante la declaración de Yusuf, los soldados que habían cruzado el puente de barcas comenzaron la marcha. Con una atmósfera sombría. Como el puente del Cuerno de Oro no se construiría hasta el siglo XIX, la ruta del ejército de Yusuf inevitablemente se alargó. Aunque se movieron con la mayor prisa posible, cuando el ejército de Yusuf, compuesto principalmente por infantería, se enfrentó a las murallas de la capital, ya era cerca del atardecer. Aquellos que enfrentaron las murallas con cuerpos cansados sintieron una desesperación terrible. Como informaron, ha caído en manos de Selim. Las huellas de la batalla pasada que no habían sido arrastradas ni por el agua de lluvia quedaban por todas partes de las murallas, y en las largas murallas había tropas densamente apostadas. Frente a las murallas, en lugar de las tropas de Selim, solo quedaba vacío el sitio del campamento que había perdido a su dueño. Cuando los comandantes no podían ocultar su sentimiento de vacío, las puertas firmemente cerradas se abrieron y un jinete se acercó y gritó. Escucha, Shahzade Yusuf. Es el mensaje del príncipe Selim, quien subirá al trono del gran Padishah. Ante las palabras arrogantes, Arda y otros trataron de saltar, pero Yusuf levantó la mano para detenerlos. Escuchemos una vez. Shahzade Yusuf, entra inmediatamente a la capital, pide perdón por tus pecados pasados y muestra lealtad. Dijo que si tu lealtad es completa, no tomará tu vida. Ante las palabras del jinete, Yusuf sonrió. ¡Qué estupidez! En la historia original, fue Selim quien mató a Korkut que dijo que sería leal. Si entraba a la capital, podía garantizar que su cabeza subiría a la ceremonia de sucesión como la cabeza de cerdo que sube al altar de sacrificio. Yusuf apuntó el arma como si no hubiera nada más que escuchar y apretó el gatillo. ¡Taran! ¡Tud! Era un disparo que hizo a la ligera para que se fuera, pero cuando el enemigo se agarró un ojo y cayó del caballo, todas las miradas de asombro se dirigieron a él. Yusuf se encogió de hombros. ¡Qué suerte! No pensé que le daría. Ya que pasó esto, vayan y devuelvan al menos el cuello de ese tipo. Ante esta orden, un jinete corrió, cortó la cabeza del enemigo caído, la arrojó cerca de las murallas y regresó. Aunque Yusuf había mostrado un tiro casi artístico, no era un problema que se resolviera solo matando a un soldado. Shamsi, que había estado pensando con rostro serio, dijo. Príncipe, aún no es tarde. Conviértase en el sultán de Anatolia. ¿Como Shahinshah?
Es diferente de él que solo eran palabras. A diferencia de Shahinshah, Yusuf tenía apoyo en varias ciudades de Anatolia, así que como dijo podría dividir el otomano por la mitad. Por supuesto, si Selim se convertía en Padishah estaría en desventaja en términos de legitimidad, por lo que los riesgos de rebelión y traición serían grandes, pero creía que había suficientes posibilidades de éxito usando las armas y la pólvora que habían mostrado efecto en la batalla pasada. Con el pensamiento de que no se podía rendir así, surgieron voces de apoyo por todas partes, y Yusuf preguntó al gran visir. «Gran visir, ¿qué piensas hacer en el futuro?» Según su intención, cambiarían las acciones de los genízaros y Capículo que se habían unido. Ante la pregunta de Yusuf, el gran visir lentamente mostró respeto. Ayudar al príncipe Yusuf es la última orden que recibí de su majestad el Padishah. Ante las palabras del gran visir, los rostros de otros comandantes se iluminaron, y Yusuf asintió. Bien. Entonces necesito ayuda ahora mismo. Ordene. Debemos enviar mensajeros a las ciudades de Rumelia para solicitar apoyo. Los comandantes pensaron que pedirían tropas usando el nombre del gran visir, pero las palabras que salieron fueron completamente inesperadas. Necesitamos muchos alimentos y tiendas. ¿Alimentos y tiendas dice? El gran visir se desconcertó. Porque en esta situación las tropas eran más importantes que tales suministros. Algunos comandantes incluso sospecharon por un momento si Yusuf había recibido un gran shock por perder la capital ante Selim. Por supuesto, la mente de Yusuf estaba perfectamente bien. Pasa, ¿no fue extraño? Que se enfocara en la información de Anatolia en lugar de la información de la capital más importante. Fue extraño. Si se gana algo, también se pierde algo. En lugar de concentrarse en la información de Anatolia, la red de comunicaciones que venía de la capital estaba casi cortada. Considerando que cualquier príncipe quedaría en una posición muy ventajosa solo ocupando la capital, era un comportamiento extraño. Sin embargo, Yusuf tenía una razón para hacer tal elección. Selim está equivocado. Esta guerra de sucesión no es una lucha contra el tiempo entre él y yo. Es solo mi lucha contra el tiempo. Por supuesto, fue sorprendente. Había tomado la capital superando las murallas que ni siquiera se atrevía a atacar. Realmente fue una admiración que merecía Selim. Sin embargo, las acciones de Selim no pudieron influir en la victoria o derrota de esta guerra de sucesión. Porque es una batalla que termina si llego a Rumelia dentro del plazo. Si no hubiera podido ocupar la capital, habría liderado el ejército y ejecutado a Selim, y como ahora, incluso si había ocupado la capital, no importaba. No, más bien fue afortunado que Selim hubiera ocupado la capital. Pronto se extenderá una gran calamidad en la capital. La calamidad llamada el Gran Terremoto de Constantinopla, conocido como el Pequeño Juicio Final, Little Doomsday. Para este momento, según el plan, sus informantes estarían esparciendo rumores en la capital de que como una persona equivocada subió al trono del Padishah, vendrá una calamidad. Afortunadamente, ya que la guerra de sucesión ocurrió en 1509, todos los finales estaban predeterminados. Yusuf dijo fríamente. Conviértete en el culpable de la calamidad y sé la piedra angular de mi imperio, Selim. Capítulo 70. Cuando Yusuf se convirtió en Yusuf y comenzó a planear para la supervivencia, una de las variables más importantes que consideró fue el gran terremoto de 1509. Por mucho que influenciara en la historia, no podía cambiar un desastre natural predestinado. Además, el gran terremoto que estaba a punto de ocurrir no era una calamidad ordinaria. Incluso si pudiera subir al trono del sultán sin ningún obstáculo, si fuera antes del gran terremoto lo habría rechazado. En esta época sin diseños antisísmicos para prevenir vibraciones, un gran terremoto de más de magnitud 7 era una tremenda calamidad, y su daño no se limitaba a la capital. Causó daños graves a muchas ciudades, incluyendo Edirne, la capital anterior ubicada a 200 kilómetros al oeste de Constantinopla, e incluso Egipto al otro lado del Mediterráneo sintió las vibraciones. Como la gente de esta época, vieron la razón de esta calamidad como la ira de Dios, y Occidente la vio como el castigo divino contra el otomano armado, mientras Bayezid afirmó que fue por culpa de los líderes religiosos. Significa que si me sentara en el trono del sultán justo antes del gran terremoto, sería perfecto para ser señalado como el culpable de la calamidad. Como el futuro de Selim que pronto se desplegaría.
Cuando Yusuf mencionó la calamidad, los comandantes pusieron caras confundidas. Por mucho que confiaran en Yusuf, creer en las habilidades de un gobernante y creer en profecías eran definitivamente cosas diferentes. ¿Realmente vendrá una calamidad a la capital? Sí, las consecuencias no terminarán en la capital y continuarán por mucho tiempo. Porque las réplicas del gran terremoto continuarían durante varios años. Entre ellas habría varias grandes réplicas más que clavarían de nuevo el puñal en las ciudades que se estaban recuperando. Ante la afirmación de Yusuf, todos no pudieron hablar fácilmente, y el gran visir más veterano salió primero. Príncipe, por favor perdone nuestra falta de virtud por no poder creer fácilmente. Está bien. Es natural que sea difícil de creer. Era una época en que Nostradamus, famoso por las profecías, ni siquiera era estudiante de primaria, y aquellos que aprendían que Mahoma era el último profeta no podían aceptar fácilmente las profecías. Si no hubiera sido príncipe, no tendría nada que decir aunque lo colgaran en un poste como hereje. No, si no fueran solo aquellos que me siguen, habría sido peligroso incluso siendo príncipe. Como era el otomano donde el sultán podía cambiar a voluntad incluso al líder islámico, no moriría, pero políticamente podría ser un asunto mortal. Era la razón por la que no pudo decidir fácilmente qué hacer a pesar de conocer por adelantado la gran calamidad del gran terremoto. No podía actuar como profeta para prevenir los daños del terremoto. Por eso fue muy afortunado que pudiera señalar a Selim como el culpable de la calamidad. Este gran terremoto, más allá del daño material, dañó la autoridad del Padishah al esparcir la historia de que el otomano había recibido castigo divino. También fue una de las razones por las que los chiitas como los safávidas prevalecieron en Anatolia. Si limitaba al culpable del castigo divino a Selim y profetizaba la calamidad, en realidad podría convertir la desgracia en fortuna. Entonces, ¿cuándo cree que ocurrirá la calamidad? Bueno, no estoy seguro. Como era un evento tan grande, lo había experimentado varias veces incluso en el juego, y sabía bien que ocurriría el 10 de septiembre de 1509. Sin embargo, evitó afirmar la fecha. Si hubiera una diferencia aunque fuera de 1 o 2 días, el plan establecido hasta ahora podría desvanecerse. Sin embargo, no está muy lejos. Probablemente ocurrirá dentro de 15 días. Ante la afirmación de Yusuf, el gran visir se acarició su larga barba y reflexionó. Aunque sabía que Yusuf había predicho la victoria en la guerra contra Venecia y la aparición de los safávidas antes de convertirse en Sanjak Bey, profetizar una calamidad era algo diferente. El gran visir, que había estado considerando si creer o no, tomó una decisión. Actuaré según la voluntad del príncipe, pero debe recordar. Todo lo del príncipe depende de estas palabras. ¿Está seguro de que realmente vendrá la calamidad? Si las palabras de Yusuf terminaran siendo delirios en lugar de profecía, perdería la mayor parte de la confianza que había construido con dificultad hasta ahora. Sería peor que regresar a Anatolia y prepararse para la guerra civil como aconsejó Shamsi, y podría ser mejor entregar obedientemente el cuello a Selim. El gran visir le había dado la última oportunidad. Una oportunidad de pasarlo como un simple error de palabras. Sin embargo, Yusuf sonrió ante la presión que se derramaba. Gracias por el consejo. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse. Definitivamente ocurrirá la calamidad. Entiendo. Si está tan seguro, ordene. Obedeceremos. Cuando el gran visir se arrodilló primero y mostró respeto, todos los demás comandantes también se arrodillaron. Yusuf miró lentamente hacia abajo a las docenas de comandantes arrodillados. ¿Sería por el carisma? ¿O sería gracias a los logros acumulados hasta ahora? No podía estar seguro de la razón, pero sabía bien lo difícil que era seguir instrucciones difíciles de creer. Ante la pesada confianza de estos, solo había una cosa que Yusuf tenía que hacer. No traicionaré su confianza. Solo corresponder a la confianza. Yusuf, que había evitado la división antes del gran terremoto que era el factor de ansiedad más grande, tomó una decisión. Como obtuve confianza, ahora puedo subir la apuesta. Si hubieran desconfiado de las palabras de que vendría una gran calamidad y el ejército se hubiera dividido, no habría podido moverse activamente, pero ahora no había nada que temer. Pasa Shamsi. Ordené. A través de informantes y mensajeros, difunde lo más ampliamente posible que vendrá un gran terremoto dentro de 15 días. Entendido.
Para difundirlo lo más lejos posible tenía que moverse inmediatamente, y Shamsi se dio la vuelta y se movió para cumplir la orden. Yusuf dirigió los ojos al gran visir. Gran visir, usted debe emitir recomendaciones de evacuación a las ciudades alrededor de Constantinopla. ¿Hasta dónde? Al oeste hasta Orlu, por supuesto, y hasta Edirne. Al este debe enviar mensajeros hasta Izmit. ¿Tan lejos? En realidad, incluso esto no es suficiente. Porque los lugares donde alcanzaban las consecuencias del terremoto eran mucho más amplios que esto. Pero las recomendaciones de evacuación en realidad no tenían gran significado. Yusuf sonrió con cinismo. ¿Acaso la gente nos escucharía aunque emitiéramos recomendaciones de evacuación? No escucharían. Si Yusuf hubiera subido al trono del sultán, al menos fingirían escuchar, pero Selim ya se había establecido en la capital. Era obvio que la gente lo pensaría como la última lucha desesperada de Yusuf. Aunque es lamentable, esa también será su elección. Si no podía reducir el daño, lo mejor era simplemente usar la situación actual. Yusuf miró el cielo despejado a pesar de que la gran calamidad no estaba lejana. No sé cómo registrará la historia este asunto. ¿Pensarían que era un profeta como Nostradamus, o pensarían que era un rumor esparcido para controlar el sentimiento popular después del gran terremoto? Podrían simplemente considerarme una persona afortunada. No importaba cuál fuera. La gran calamidad lo convertiría en el dueño del imperio. Selim miró hacia abajo la reunión del diván dirigida por el gran visir, el ministro de finanzas y los jueces militares. Solo el dueño del imperio podía mirar hacia abajo una reunión del diván, y aunque había subido al puesto que tanto deseaba, el semblante de Selim estaba tenso. Yaqub Aga. Yaqub, que era el comandante supremo de los genízaros y había jugado un gran papel en la ocupación de la capital al traicionar a Bayezid, mostró respeto. Como esperaba las palabras que saldrían de su boca, su semblante no era bueno. ¿Por qué no regresan tus soldados? Lo siento. Aunque los soldados prestados del Kanato de Crimea aún permanecían en la capital, no eran sus soldados. Selim, que sabía lo grande que era el papel del ejército central en mantener el poder, hervía por dentro debido a los soldados que no regresaban. Bayezid, la única solución, había sido usurpado del trono del Padishah y se había encerrado en su dormitorio. Si no fuera por Yusuf, ya lo habría eliminado hace tiempo. Como había subido al trono del Padishah, la utilidad de Bayezid había terminado. Aunque quisiera matarlo para reducir variables, no podía matar imprudentemente a quien era su padre y el ex Padishah. Para reducir sospechas, tendría que enviarlo a otra ciudad y matarlo en secreto, pero si enviaba a su padre fuera de la capital, podría caer en manos de Yusuf. Solo es molesto. El ejército central que había salido para reprimir la rebelión siguió a Yusuf y se convirtió directamente en rebeldes, y las tropas que tenía en mano eran en su mayoría soldados de otros. No podía matar al padre que le molestaba, y el gran visir se había puesto del lado de Yusuf. Además, esto no era lo único que irritaba a Selim. ¿Capturaron a los que esparcen rumores? Los estamos capturando, pero como utilizan a gente de callejones traseros, no es fácil capturar a los cabecillas. Cabecillas. Los cabecillas son obvios, ¿no? Que vendría una calamidad por su culpa, no había nadie más que Yusuf que esparciera tales rumores falsos. Era ridículo que el único competidor hubiera caído en delirios por el shock de la derrota. Selim torció los labios. ¿El ejército de Yusuf aún no tiene intención de regresar a Anatolia? Así es. Está haciendo algo estúpido. Ya había emitido una orden de convocatoria, y decenas de miles de sipáis que recibieron la orden del Padishah pronto se reunirían. Lo ventajoso para él aumentaba con el tiempo, pero Yusuf estaba desperdiciando tiempo estúpidamente. Selim, que se burló de Yusuf, se levantó de su asiento y salió del salón de reuniones del diván. Desde que Selim se convirtió en el dueño del imperio, las reuniones del diván continuaban hasta tarde todas las noches, y el cielo ya se había teñido de negro hace tiempo. Las antorchas iluminaban brillantemente el camino del Padishah, y los genízaros que habían jurado lealtad al nuevo dueño montaban una guardia estricta mostrando su aguda vigilancia. Pasando la segunda corte donde estaba el salón de reuniones del diván, Selim llegó a la puerta que entraba a la tercera corte.
Era la puerta de la felicidad por donde solo podían pasar el monarca y sus allegados, donde hacía poco se había celebrado una grandiosa ceremonia de coronación. Recordando ese momento que había esperado por mucho tiempo, cuando Selim puso pie en la puerta. Kugragajin. Es un terremoto. Protejan al Padishah. La tierra se sacudió, y los edificios gritaron. Cuando la tierra se sacudió tanto que era difícil mantener el equilibrio, Selim se tambaleó. Los genízaros apoyaron apresuradamente a Selim, y Selim, que apenas mantuvo el equilibrio y levantó la cabeza, vio la brillante capital colapsando miserablemente. Kuum. Kiaak. Los edificios que no pudieron soportar las vibraciones se derrumbaron estrepitosamente levantando polvo como niebla, y la capital se sumergió en gritos, llantos y lamentos. El aliento de la calamidad se extendió por toda la capital, más allá de las casas civiles que eran las más frágiles. Oh, Alá mío. Las mezquitas que transmitían la voluntad de Dios se desplomaron una por una, y el imán que gritaba a Dios en la enorme mezquita de Fatih se desesperó. Los 4 grandes pilares que sostenían la mezquita se estaban derrumbando. Lo último que vio fue la fría luz de la luna que se veía a través de la cúpula miserablemente agrietada. Es el momento del juicio. Ha llegado el día del juicio. Alá mío. Sálvanos. Sobre las cabezas de aquellos que se sentaron en el suelo y rezaron fervientemente, cayó el enorme minarete de la mezquita de Hagia Sofía. Los minaretes que se habían construido con la esperanza de subir al cielo bajaron a la tierra y cegaron las vidas de innumerables personas. Además, la mano de la calamidad no distinguía entre clases sociales. Kiaak. Mis piernas. Por favor, sálvenme. La mujer que hace poco había recibido el título de Ede, que significa la favorita, al abrazar a Selim, murió lentamente con ambas piernas aplastadas. El paisaje horrible como si hubiera llegado el fin del mundo se grabó en los ojos y oídos de Selim. Una desesperación terrible envolvió su cuerpo, y en el momento que quería creer que era una pesadilla, se escuchó el grito de un genízaro. Tsunami. Selim, que miraba estupefacto el tsunami de más de 6 metros barriendo la capital, gritó con cara de demonio. Yusuf. Es un terremoto. Las tiendas se caen. Rápido, ayuden. Se produjo un gran alboroto en el campamento, y la entrada de la tienda se abrió bruscamente. Príncipe, es un terremoto. Ante las palabras emocionadas de Shamsi, Yusuf abrió lentamente los ojos que había tenido cerrados. Sí, ha llegado el momento. El momento de convertirse en el dueño del imperio. Fin del capítulo 70.